Bueno, vamos a entonces continuar. Obsérvese el problema. La imagen que está abajo de la lámina no corresponde al problema. No corresponde al problema porque este problema fue tomado de una guía en PDF y no pude copiar la imagen. Así que tomé una de Google similar, pero no corresponde. Ahora le acoto que el problema menciona los puntos A, B y C. Le digo dónde están. El punto A es una masa que está delante del muelle. El punto B a inicio del plano inclinado y el punto C arriba del plano inclinado. ¿Ok? Esos son los puntos A, B, C que se refiere el problema. Es decir, un objeto de 1.5 kilos parte desde la posición A, es decir, donde está el resorte. El muelle está comprimido 80 centímetros. Eso hay que pasarlo a metros. ¿Ok? 0.08 metros. Y tiene una constante de recuperación de 900 newton por metro. La distancia entre A y B, es decir, B está en la parte de abajo del plano inclinado, es decir, la distancia desde el muelle hasta donde empieza el plano inclinado es 12 metros. Y entre B y C, es decir, la distancia que tiene la cara del plano inclinado es de 25 metros. La altura entre B y C, es decir, se refiere a la altura a este cateto, el cateto opuesto a los 60 grados según la imagen, que no son 60 grados, por supuesto, porque no se la dicen en el problema, es de 20 metros. ¿Ok? Lo que se quiere es que usted calcule la altura que alcanza el objeto en la rampa. No los 20 metros. A donde llegue. Si es 20 metros, por supuesto, eso es lo máximo que puede llegar, porque eso es lo que mide la cara, la altura del plano. Lo que quiero saber es hasta dónde llega en el plano inclinado el objeto una vez se suelta. De dos formas posibles, considerando que no hay rozamiento o considerando que sí lo hay y que tiene un coeficiente de 0,3. ¿Ok? Como le digo, para ilustrar el problema, yo resuelvo la primera parte. ¿Ok? La segunda involucra trigonometría. Y copiar esa fórmula y esa resolución de PDF para acá era engorroso porque se mueve y no queda entendible. ¿Ok? De todas maneras, el problema está resuelto en PDF. Bueno, la fórmula de la energía potencial elástica es un medio de la K por la distancia al cuadrado. No es 2x, es distancia al cuadrado, x al cuadrado, ¿ok? Siendo K la constante de recuperación del muelle, que se la dan, y x la distancia en que el muelle está comprimido. Así que eso se puede hacer perfectamente. Le dije que los centímetros hay que pasarlos a metros, entonces usted los pasa, es 0,802, etcétera. Y eso le da a la final 288 joules. Después, ¿qué altura alcanza en C? ¿Qué fórmula puedo usar para calcular la altura? Bueno, la de energía potencial, que es mg por h. Y lo que usted hace es, por supuesto, despejar h. ¿Ok? Ya usted tiene la energía, la acaba de calcular, introduce sus datos, usted sabe que G es 9.8,
Entonces hace el cálculo simple y sencillo y eso le da 19,59 metros. Es decir, casi llega al final de la rampa, efectivamente. ¿Qué pasa si le hubiese dado 25 metros? No existe porque la altura son 20. Claro, o sobrepasa la rampa, sale de la rampa. ¿Ok? Ok. Un poco de explicación, ¿no? Respecto a la segunda parte. Razonando. Si existe razonamiento, si existe rozamiento, perdón, el objeto sube más, menos o igual. Esto se le puede preguntar de manera teórica. Si existe rozamiento, tiene que ser menor por simple sentido común. Está claro que llegará a menor altura porque perderá parte de la velocidad, es decir, energía cinética rozando con el suelo. Entonces, aquí hay que añadir un componente más a la energía mecánica, que es el trabajo de rozamiento. ¿Ok? Y como cualquier trabajo es fuerza por desplazamiento. ¿Ok? La fuerza de rozamiento es la normal por el coeficiente de rozamiento. El signo menos para el trabajo de rozamiento se coloca porque es un desgaste de energía que pasa del objeto al terreno en forma de vapor. Y antes de seguir, a mí se me ocurre una pregunta. Si el trabajo puede ser cero y las condiciones para que un trabajo de cero, usted debe saberlo. Hay dos. Que el objeto salga de un punto y llegue al mismo punto. Desplazamiento es cero. Recuerde que el desplazamiento es un vector desde el punto A al punto B. Si llega al mismo punto, es un punto, no es un vector. Así que el desplazamiento sería cero, por lo tanto el trabajo sería cero. La segunda, que la fuerza de aplicación forme 90 grados con el desplazamiento. Si la fuerza de aplicación forma 90 grados, el coseno de 90 es cero. Así que tampoco va a haber trabajo. Y yo podría preguntarle, ¿hay alguna forma de que el trabajo sea infinito? Piénselo, piénselo. ¿Existe alguna manera de que el trabajo sea infinito? Recuerde que el concepto de trabajo en física es diferente del concepto de trabajo que tiene el pópulo, es decir, que tiene el pueblo, que tiene la gente lega en ciencias. Si algún día usted se baja en alguna estación de la línea 1 de Caño Amarillo hasta Propatria, vea la porcelana que está en las paredes. Bueno, esa porcelana la puso mi padre. Él era colocador de porcelana. Y para él se burlaba cuando yo decía que el trabajo es cero. Porque para él el trabajo era cargar bloques, ladrillo, porcelana, cemento, etc. Lo que quiero decir es que hay una diferencia en el concepto de trabajo entre lo que se conoce popularmente y lo que es realmente en física. Y esto es física. ¿Ok? Entonces, cuando se le hacen preguntas de análisis, tenga la bondad de usar el lenguaje en física y no me responda como cosas, no sé, fuera de la materia, para no decir palabrón. Entonces, si el trabajo puede ser cero, mi pregunta sería, ¿el trabajo puede ser infinito? Usted lo piensa. Bueno, más problemas. En este caso, un motor consume 7 litros cada hora de un combustible que produce 15 millones de calorías por cada litro.
Así que yo tengo que calcular cuántos millones de calorías producen los 7 litros. La potencia útil del motor son 11.667 watts. Calcule el rendimiento del motor. Ya le dan la potencia máxima que tiene el motor. Ahora usted debe calcular la potencia que está generando para hacer la división y obtener un valor. Aquí está el cálculo. El rendimiento es del 40%. Una pregunta teórica. ¿Por qué los rendimientos de las máquinas son tan bajos? Por ejemplo, el de los autos. Obviamente porque parte de esa energía se pierde. Y se pierde en forma de calor. Los motores se calientan. Y eso sigue siendo hoy en día un problema. ¿Ok? Es decir, un problema de ingeniería es aumentar la eficiencia de los motores, que normalmente, tradicionalmente han sido bajos. Por supuesto, hoy hay motores mucho más eficientes que los de antaño, ¿no? No es lo mismo una locomotora a carbón que un tren bala japonés. Ni se escribe igual. ¿Ok? Entonces, hoy en día, la ingeniería ha resuelto muchas formas de aumentar este rendimiento. ¿Okay? Cuanto más calor pierda una máquina, más deficiente es. Este es un problema de coeficiente de dilatación, de usar esta formulita que está ahí. Eso no lo vamos a ver, porque usted no va a hacer eso. Este es un problema de energía, ¿ok? Que dice un trineo de 200 kilos de masa desciende partiendo del reposo por una pendiente de hielo de 80 metros de desnivel. Al alcanzar el llano, su velocidad es de 11.11 metros sobre segundo. Calcule las calorías que ha producido. Bueno, cuando está en la parte superior hay una energía potencial que usted puede calcular y ahí está. Una vez que se mueve, puede calcular la energía cinética, que ahí está. Y después todo lo que hace es restarla. Aquí donde está el truco, en que no las va a sumar. Si la suma, está calculando y me va a dar la energía mecánica. Y eso no es lo que se está pidiendo. Le están pidiendo las calorías que se han producido, es decir, el calor que se ha perdido. Si se ha perdido es una resta, no es una suma. Eso tiene que estar claro, claro como el agua. Vea bien lo que le pregunta. Una cosa es preguntarle energía mecánica, cuál es la energía total del sistema, en ese caso usted la suma, y otra cosa es preguntarle cuánto se pierde, que en ese caso es una resta. O sea, aquí se resta, se obtiene en joules y se convierte en calorías con la conversión que una caloría equivale a 4,18 joules. ¿Ok? Efectivamente, las máquinas, cualquier máquina, esto es una explicación sencilla, desprenden calor y por lo tanto realmente son poco eficientes, pero ya le dije, eso es un poco arcaico. Hoy en día la ingeniería ha producido motores de alto rendimiento. ¿Okay? Y no es lo mismo un auto de Fórmula 1 que puede alcanzar 300 kilómetros por hora a un antiguo Volkswagen, por decir algo, que ya llegaba a 100 y temblaba. Entonces, son dos cosas bien distintas. ¿Ok? Hay ejercicios resueltos para que usted lo haga. ¿Ok? Y con eso terminamos la presentación de problemas resueltos. Nos queda algo de tiempo, entonces vamos a ver o a continuar con tipos de energía. ¿Ok?
Nos habíamos quedado en la energía hidroeléctrica. Toda la energía funciona de la misma manera. Todas. Todas. Es decir, es una fuente de calor para mover las paletas de una turbina, de un dínamo. Y ese dínamo va a generar corriente eléctrica. Eso es. Tanto da que el calor provenga de unas barras de uranio en una central nuclear o del agua, o del viento, o de lo que sea. Alguien me preguntaba sobre las turbinas y los dínamos. Sí, más adelante está cómo funciona una turbina. En este caso, yo acumulo agua en un dique, la dejo salir de manera controlada y ese control permite mover unas paletas de una turbina que genera electricidad, que después yo transformo y lo paso al sistema eléctrico y alumbro la casa. ¿Ok? Eso es poco más, poco menos. Pero hay diferencias entre hacer eso y construir una central nuclear. La central nuclear produce desechos que antiguamente tiraban al mar, ¿no? De ahí nació Greenpeace y todo lo demás. Y habían inclusive videos de barcos tirando los bidones al mar, en la fosa de las Marianas, etc. Después optaron por enterrarlos en alguna parte. Uno a la final no sabe si debajo de la casa de uno hay unos bidones también enterrados, pero bueno, aquí no. Este edificio fue construido antes de este desarrollo nuclear, así que... Pero las centrales nucleares tienen las centrales hidroeléctricas tienen mucha ventaja. No son contaminantes, empezando por eso. Y están disponibles donde hayan ríos, ¿no? China está construyendo la mayor, o ya la construyó, no lo sé, la mayor central hidroeléctrica del planeta. Creo que la llaman las Tres Gargantas, algo así. ¿Ok? Por supuesto, tiene sus ventajas. Es inagotable, salvo que se seque el río. Una vez hecha la inversión, es de bajo costo su mantenimiento. Se puede usar para todo uso, no produce contaminantes ni residuos y el agua la proporciona la naturaleza. ¿Se pueden hacer microcentrales hidráulicas? Por supuesto que sí. Yo estoy pensando en hacerme una. Aquí con el wiring. Entonces, se puede hacer en pequeño, por supuesto, si las condiciones pues los permiten. Hay desventajas, ¿no? Para hacer la central china han tenido que desalojar grandes extensiones de terreno con todo lo que eso implica, incluyendo que hay objetos valiosos enterrados y demás que se van a perder y la gente perderá sus casas, por supuesto, y se tendrá que trasladar a otro lado, ¿ok? Pero digamos que son los sacrificios del desarrollo. La energía eólica funciona en el mismo sistema, solamente que ahora las paletas no son movidas por agua ni por vapor de agua del uranio, sino por viento. La misma historia. Eso va acoplado a una turbina. La turbina genera la electricidad que va al sistema de cableado. ¿Sí? Tiene sus ventajas. Es inagotable, limpia, segura, económica. Mientras haya viento, ¿no? Si no hay viento, pues no va a funcionar. Así que usted puede poner su molino en la azotea de su casa. Yo estoy pensando en poner uno. Y entonces obtener su electricidad cómodamente del viento. ¿Ok? Esto funciona exquisitamente bien en las Islas Canarias, en España. Las islas son muy ventosas.
terriblemente ventosas. Difícilmente puede uno dormir si no está acostumbrado al ruido del viento en el techo. Y eso sería interesante porque generas electricidad. Una vez hecha la inversión en el molino, pues no gastas más nada, ¿no? Por supuesto, tiene sus desventajas. Necesitas viento, hay contaminación acústica, queja de los vecinos. Y bueno, para los conservacionistas están las rutas migratorias de las aves, ¿no? Eso depende de cuánto a usted le importen las aves, por supuesto. La energía solar, tal cual, solamente que ahora la energía la proporcionan los fotones del sol. Energía solar fotovoltaica, solar térmica, solar pasiva, son las tres formas. El mismo exacto cuento, los fotones son absorbidos, transformados para mover un motor que después eso genera electricidad para la casa. Usted puede poner sus paneles en su casa tranquilamente si vive en un lugar que no haya nubes, ¿no? Entonces, por supuesto aquí, esta corriente que se genera es directa, es decir, flujo de electrones. Usted lo necesita convertir, tener un inversor de corriente para convertirlo en corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia entre corriente alterna y directa? La directa son electrones, flujo electrónico. La alterna es fuerza. Lo que se genera en el cable es fuerza, voltaje. Voltaje no es intensidad. Intensidad es una cosa, voltaje es otra. Pero eso es tema para Marciano y su física de quinto. Bueno, aquí tienen los componentes de una instalación fotovoltaica, ¿okay? Para aquellos que estén interesados. Y por supuesto, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La inversión es grande. La energía solar es cara. ¿Ok? Necesita condiciones climáticas. Obviamente. Entonces, si usted se instala donde siempre está nublado, es decir, en Londres, no dificulto que eso sirva para algo, ¿no? Pero si usted va a vivir en Australia, pues evidentemente puede pensar, si tiene los recursos para eso, en paneles solares, por supuesto. Después tiene la energía mareomotriz. Es la energía que se obtiene de la diferencia de altura de los mares según la posición de la Tierra y la Luna. No explicaré aquí el proceso de mareas, por supuesto. Eso es tema para el año que viene, en Ciencia de la Tierra, creo. Pero la diferencia de altura se puede aprovechar, ¿ok? Para mover, ¿qué? Paletas. Paletas. Para mover una turbina, para generar electricidad. Lo mismo, el mismo cuento. Solamente que ahora la energía mecánica, es decir, el movimiento de esas paletas se produce por las mareas. ¿Ok? Entonces hay centrales mareomotrices. Interesante concepto. ¿Ok? Vean que evidentemente de marea alta a marea baja, esto es un fluido, tema para fluidos, pasa de un lugar a otro moviendo una turbina, genera unas paletas, mueve una turbina, la turbina genera electricidad, usted recoge la electricidad y bla, bla, bla. ¿Okay? Por supuesto, son carísimas, muy caras. Y eso es su principal desventaja. Son energías limpias, renovables, no producen contaminantes, etc. Después tiene la geotérmica, y ahora la obtenemos por el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. ¿Ok? Y por supuesto, necesitamos aprovecharla cavando. ¿Ok? Esa energía a determinada profundidad
puede ser aprovechada para mover entonces agua, para generar vapor de agua que mueva las paletas, que mueva la turbina, que produzca electricidad, que yo pueda pasar esa electricidad a los cables mediante un transformador y bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, aquí tienen un esquema de cómo funciona, pero siempre a la final se reduce a lo que está aquí en rojo, ¿no? La turbina. De una u otra forma, fíjese, usted inyecta agua fría en el subsuelo. El agua se calienta y produce vapor y el vapor hace mover y girar turbina. Siempre llegamos al mismo punto, ¿no? Desde que puede usar uranio 235 hasta viento, sol, la energía de la tierra, lo que usted quiera. Pero siempre vamos a llegar al mismo punto. Solamente que aquí usted tiene que inyectar agua y eso tiene que cavar un pozo y eso es caro. Bueno, por supuesto no son contaminantes, etcétera, etcétera, pero son muy costosos. Otras fuentes de calor son el gas natural o el biocombustible. ¿Ok? Yo creo que vamos hacia una era de gas natural necesariamente. ¿Ok? Hay bastante, es barato, excepto en Venezuela, por supuesto. Este es el país de los niños perdidos de Peter Pan. Aquí todo es el mundo al revés, este es el mundo bizarro. Entonces, pero donde el mundo es mundo y funciona como mundo, el gas es barato, ¿no? Mucho más limpio, solo que tiene que llegar, por supuesto, al depósito de gas mediante un pozo. ¿Okay? Esto es materia para ciencia de la Tierra, por qué se forman estos pozos y cómo se convierte el gas. Por supuesto, la teoría de que el gas y el petróleo vienen de los dinosaurios, eso ha sido desechado hace ya rato, eso es una teoría absurda, proviene de acumulación de plancton en lo que se llama una placa, una trampa geológica, donde las rocas que envuelven esos depósitos tienen ciertas condiciones. Eso permite que a condiciones de presión y temperatura superiores a 150 grados y varias atmósferas, el carbón, esa materia orgánica, se forme como petróleo o como gas, y dependiendo del tiempo que se cocine, será petróleo liviano o pesado. El nuestro es un petróleo joven, 5.000 millones de años aproximadamente. Entonces, 5.000, no recuerdo la cantidad, pero es joven. Más joven que el petróleo árabe. Por eso el petróleo árabe es liviano, el nuestro es pesado. ¿Ok? Muy bien. Por supuesto, a mayores presiones y temperaturas, el carbón se convierte en diamantes. Y las minas de diamantes están 4 kilómetros de profundidad, en África, básicamente. No es renovable, el gas se agota y emite gases contaminantes. ¿Ok? Depende de materias primas y montar la extracción, montarla es cara. Después ya no. ¿Ok? Bueno, el carbón se usaba antes, más contaminante todavía. Ya hoy en día es poco lo que se usa. Y todavía usamos petróleo, que es escaso, renovable, contaminante, inestable en el precio, etcétera, etcétera. Lo que se denominan combustibles fósiles. Hoy estamos hacia el bioetanol, que no creo que prospere mucho, ¿ok? Y que básicamente una desventaja que no está escrita aquí es que hay que utilizar el maíz en lugar de para la comida para producir biodiesel. Y eso genera un problema social bastante grande. Yo siempre propongo otras formas de energía, por supuesto. ¿Se acuerdan de esta? Si tomásemos todos los políticos del planeta y lo pusiésemos en estas condiciones, dado que el cuerpo produce 70 milivoltios de corriente, pues multiplique 70 milivoltios por un par de millones y podemos alimentar una ciudad
¿sí? Entonces, y dado que los políticos tienen una utilidad relativa en la sociedad, pues entonces esta sería una forma propuesta por mí. ¿Por qué no? Es broma, ¿no? Bueno, vamos a parar esto acá. Detengámonos. Creo que no.